con Adi y los demás quedamos aquí, hermanos, juntos para escuchar la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, oh Dios, te damos gracias porque es bueno, Señor, y ha sido bueno para nuestras almas cantar, Señor, de la antigua historia de Cristo y de su amor. Señor, aunque esta historia es antigua, es nueva cada día, Señor, porque cada vez que somos recordados de ella, Señor, es como si fuera la primera vez que la escuchamos. Amado Dios, hace un momento cantábamos que, Señor, que disfrutamos cantar de esta antigua historia. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esto que nosotros hemos confesado con nuestros labios sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, concédenos el poder amar verdaderamente, el contar a otros la historia de Cristo y de su amor. Señor, ahora que venimos a tu palabra, quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, abras nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú prosperes tu palabra en nuestras almas y por medio de ella, Señor, haz tu voluntad, mi Dios, en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en este día oramos, Señor, por los adolescentes, Señor, que están aquí con nosotros. Tú conoces el estado de sus almas. Y yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú, por medio de tu palabra, los hagas nacer de nuevo, los traigas de muerte a vida, de tinieblas a luz, Señor. Padre, abre sus ojos para que ellos puedan ver, oh Dios, la gloria de tu nombre revelada en tu palabra. Y que ellos puedan ver también, Señor, cuánto te necesitan. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los adultos que estamos aquí y por los niños también. Señor, a cada uno de nosotros, Señor, abre nuestros corazones, Señor, obra en nosotros. Y danos, Señor, concédenos el privilegio de poder ver, Señor, la gloria tuya hoy en medio de nosotros. Señor, abre nuestros corazones para que podamos entender tu palabra en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos obedecerla, oh Dios. Padre Celestial, venimos ante ti en este día confesando nuestra necesidad de oír tu voz. Háblanos, Señor, porque nuestras almas están sedientas de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar enfocando nuestra atención en los primeros 18 versículos del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Lo que hemos, hermanos, seguido esta serie desde el principio, podemos, hermanos, confesar, podemos decir, podemos atestiguar que en más de una ocasión hemos escuchado desde este púlpito que el propósito por el cual el autor de los Hebreos escribe esta carta es para animar a estos hermanos y a la iglesia en general a permanecer firme en la fe, a retener su confesión de fe en medio de las dificultades, en medio de los problemas que ellos estaban atravesando. Estos eran hermanos que habían considerado, algunos de ellos, regresar al judaísmo por la presión de la persecución que estaban enfrentando por causa de su fe. Lo cual no es una experiencia solamente de aquellos hermanos, sino que también es una experiencia de todos los cristianos, de todas las épocas, en todos los lugares. Y con el propósito de animarles, con el propósito de ayudarles a ellos a valorar lo que tenían en Cristo, el autor a los Hebreos se enfoca en presentar a estos hermanos la grandeza, la gloria de la persona de Cristo, su superioridad sobre todas las cosas,
enseñarles acerca de la suficiencia de la obra de Cristo. Y el capítulo 10, que es el que nos ocupa en esta mañana, específicamente se enfoca en esta suficiencia de la obra de Cristo, en la suficiencia de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y este, hermano, es precisamente el tema en el cual vamos a estar ocupados. Amados hermanos, el propósito del autor a los hebreos era enseñarle, al presentarle a esta iglesia la superioridad de Cristo y la suficiencia de su sacrificio en nuestro lugar. El autor de esta carta tenía como propósito enseñar a estos hermanos que el valor, hermano, de estar unidos a Cristo por la fe es mejor que en la ausencia de problemas y de aflicciones en la vida. Y este era el punto principal de él. Quería decirle: retén la fe, retén lo que tú tienes en Cristo, porque estar en Cristo, permanecer en Él, es mejor que vivir una vida libre de problemas, libre de ausencia, porque los beneficios que se desprenden de la muerte de Cristo superan con creces las aflicciones temporales y los padecimientos que resultan de seguir a Cristo. Y por esa causa Él los anima: retén tu fe. Hoy, amados hermanos, vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje basado en estos versículos titulado La muerte de Cristo, su suficiencia e implicaciones. La muerte de Cristo, su suficiencia e implicaciones. Y básicamente vamos a estar mirando, hermano, cuál es la base, cuál es la esencia de la suficiencia de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando hablamos, hermano, de la suficiencia de la muerte de Cristo? ¿En qué sentido es suficiente? ¿Y cuáles son sus implicaciones para nuestras vidas en el día de hoy? Lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana, a la luz de este texto, es esto: la suficiencia de la muerte de Cristo fue anticipada en la insuficiencia de los requerimientos de la ley. La suficiencia de la muerte de Cristo fue anticipada en la insuficiencia de los requerimientos de la ley. Mira conmigo Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 4. Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 4 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Quiero que pienses conmigo por un momento en estos versículos. Cuando hablamos de los requerimientos de la ley, no, hermano, estamos hablando de todo lo que en la ley de Dios era requerido que el pueblo hiciera para acercarse a Dios y tener una relación con Dios. Una de las cosas que vimos, hermano, y que el autor de los Hebreos repite una y otra vez, y él hace referencia, es a la variedad de sacrificios que el pueblo de Dios tenía que hacer para acercarse a Dios, recibir el perdón de pecados y tener comunión con Dios. Dios en su gracia había establecido estos sacrificios, como el mismo autor a los Hebreos señala en el versículo 1 y en otros textos que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Cada uno de estos sacrificios eran sencillamente sombra. Era una sombra de lo que venía, de los bienes venideros. Era una sombra de Cristo y de los beneficios que se desprenderían de su muerte por nosotros. Aquellos sacrificios, todos estos requerimientos de la ley eran necesarios. Dios lo había instituido, pero eran insuficientes. Y la razón por la cual
estos sacrificios eran insuficientes, es porque por medio de ellos el pecador no podía ser purificado. Mira, hermano, como dice el verso 10, pues ya que la ley, el verso 1, perdón, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma, y no la forma misma de las cosas. Mira el lenguaje que él usa. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta palabra perfecto es una palabra que el autor a los hebreos repite una y otra vez a través de toda su carta. Y lo que significa la palabra perfectos viene de un término griego que significa completitud. Y la idea de lo que esta palabra significa o transmite es que los sacrificios del Antiguo Testamento, los requerimientos de la ley bajo el Antiguo Pacto, no podían capacitar completamente al hombre para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Ellos sencillamente, la razón por la cual la ley no podía salvar, los requerimientos de la ley no podían salvar, eran porque sencillamente los requerimientos de la ley eran una sombra, era una representación de algo más excelente. Como hemos visto en la carta a los hebreos, eran una representación del sacrificio de Cristo. Amados hermanos, y esta es una verdad que tiene implicaciones para nosotros hoy. Cada vez que los hebreos se acercaban a Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados, ellos, hermanos, quedaban con la expectativa de algo mejor. Ellos, la razón por la cual tenían que ofrecer sacrificios continuamente, hay una expresión que la Biblia habla para referirse a los sacrificios que los hebreos ofrecían, y eran los sacrificios continuos. No sé cuántos de ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Esdras, que se menciona que cuando ellos instituyen la adoración a Dios nuevamente en Jerusalén, dice que una de las primeras cosas que hacen es reinstaurar nuevamente, ¿qué cosa? Los sacrificios. Y ellos ofrecían sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde, todos los días. Pero aparte de todos estos sacrificios, una vez al año, ellos se celebraba el día, hermano, de la expiación, la fiesta de la expiación, donde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por el pueblo, por la nación, para que Dios perdonara sus pecados. Y la razón por la cual ellos tenían que ofrecer tantos sacrificios es porque, como dice el autor de los hebreos, estos sacrificios no podían perfeccionar, no podían capacitar completamente al hombre para que pudiera tener una relación con Dios. Y la razón, amados hermanos, por la cual estos sacrificios ofrecidos bajo el Antiguo Pacto no podían perfeccionar a los santos, no podían perfeccionar a los que por ellos se acercaban a Dios, es porque estos sacrificios no podían quitar el pecado. Mira conmigo Hebreos, el versículo 3 y el versículo 4. Dice: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible, mira nuevamente el lenguaje absoluto que él utiliza aquí, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible que estos sacrificios quitaran el pecado del pueblo, destruyeran el pecado del pueblo, eliminaran el pecado del pueblo. Y la razón por la cual, una vez más, era imposible es porque, amados hermanos, estos sacrificios eran simplemente una sombra de lo que habría de venir. Eran una representación del sacrificio perfecto hecho por Cristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. De manera, amados hermanos, y quiero enfatizar este punto porque esto tiene implicaciones para nuestras vidas. El autor de los Hebreos en estos versos
una vez más les recuerda, la ley, no regresen atrás. No dejen a Cristo por los requerimientos del antiguo pacto. Esos requerimientos, todos esos sacrificios eran sombras, no pueden quitar el pecado, no los pueden perfeccionar. Y no los pueden perfeccionar porque no tienen el poder para quitar el pecado. Retengan a Cristo, no vuelvan atrás. Porque ninguno de estos sacrificios pueden verdaderamente perfeccionar. Ninguno de estos sacrificios pueden verdaderamente capacitarte para que puedas acercarte a Dios con una conciencia limpia. Amados hermanos, quiero que grabes esto en tu mente. Dice, hermano, el verso 4, es imposible que los sacrificios, que la sangre de los machos cabríos y de los toros quitaran el pecado. Era imposible que por medio de estos sacrificios, que por medio de estos requerimientos, el hombre pudiera acercarse a Dios con una conciencia limpia. Por eso tenían que repetirlo continuamente. Oh, mi amada iglesia, la insuficiencia de todos los requerimientos, la insuficiencia de todos los ritos bajo el antiguo pacto anticipaban la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y ese es el punto que el autor a los hebreos les hace. Mira, amados hermanos, el verso 4 nuevamente, y vamos a leer hasta el verso 7. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados, por lo cual, mira lo que dice el autor de los hebreos, por lo cual, o sea, porque era imposible que los ritos de la ley quitaran el pecado, porque era imposible que por los ritos de la ley el hombre pudiera acercarse a Dios con una conciencia limpia. Por esa causa, dice el autor de los hebreos, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Verso 7, entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Debido a la insuficiencia de todos estos rituales, Dios envió a su Hijo al mundo para ofrecerse, no muchas veces como los antiguos sacrificios, para ofrecerse una sola vez por el pecado de muchos, por el pecado del pueblo de Dios. Y esto es un recordatorio a nosotros de la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Es por eso que nosotros, como hemos dicho muchas veces, ya no tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Es por eso que ya nosotros no tenemos, amados hermanos, que regirnos por los requerimientos del antiguo pacto, porque ya nosotros tenemos a Cristo. Ya tú y yo, los que estamos unidos a Cristo por la fe, tenemos no la sombra, sino la sustancia misma de la salvación. Tú y yo tenemos a Cristo, tú y yo lo tenemos todo. Ya no hay más nada que esperar. Amados hermanos, quizás algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las implicaciones de esta verdad para mi vida? ¿Cuáles son las implicaciones de la verdad de que la suficiencia de la muerte de Cristo fue, anticipada en la insuficiencia de los requerimientos de la ley? ¿Cuál es la implicación de esta verdad para ti, para mí hoy, en Dalhart, Texas, en el 2022? Amados hermanos, cuando el autor a los hebreos escribió estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, estaba advirtiendo a estos hermanos acerca de la futilidad de regresar atrás a los requerimientos de la ley.
a los requerimientos de los ritos. Ellos necesitaban arrepentirse de querer volver atrás y necesitaban, hermano, permanecer en Cristo. Y eso tiene implicaciones para nosotros también. ¿Usted sabe por qué? Porque al igual que los miembros de esta iglesia a los que se le escribe esta carta, todos los que estamos aquí en esta mañana, de una u otra manera, tenemos también la misma tendencia a refugiarnos y a ampararnos en diferentes ritos. La única diferencia entre estos hermanos y nosotros es que estos hermanos querían regresarse a los ritos establecidos en el primer pacto. Nosotros hoy, muchas veces, hermanos, queremos también, nos sentimos más cómodos regresando a diferentes ritos. Y hoy todos nosotros, o la mayoría de nosotros, necesitamos, hermanos, porque necesitamos arrepentirnos de confiar en nuestros ritos. Te lo voy a repetir, y esta es la primera implicación. Porque los ritos, cualquier rito religioso, ya sea los ritos bajo el antiguo pacto o cualquier otro rito, es insuficiente para salvarnos, porque solamente la muerte de Cristo puede perfeccionar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Y no hay salvación ni redención fuera de Cristo. Por esa causa, tú y yo necesitamos en esta mañana arrepentirnos de confiar en nuestros ritos. Y usted se preguntará, ¿de qué rito usted me está hablando? Bueno, por poner un ejemplo solamente, quiero poner dos ejemplos para ilustrar esta verdad. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana necesitamos arrepentirnos del rito de asistir esporádicamente a la iglesia. Amados hermanos, asistir esporádicamente a la iglesia. Yo quiero que todos ustedes me escuchen bien. Asistir esporádicamente a la iglesia, asistir, ¿sabes?, de vez en cuando a la iglesia, no te va a salvar. Asistir 2 veces al mes a la iglesia, 3 veces al mes a la iglesia, no te va a salvar. Y porque los ritos, ningún rito puede salvarte, es imperativo que en esta mañana tú confíes en Cristo solamente para tu salvación y decidas en tu corazón congregarte regularmente para, junto con el pueblo de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque solamente Dios salva a los pecadores por medio de la predicación de su palabra. Venir ocasionalmente a la iglesia es un rito que lleva a la perdición, que lleva a la condenación eterna. Y es por eso que muchos de los que estamos aquí, debido a la insuficiencia de todos estos ritos, tú y yo debemos arrepentirnos, debemos confiar en Cristo solamente para nuestra salvación y debemos empezar a congregarnos regularmente para escuchar la palabra de Dios ser predicada, porque es a través de la palabra de Dios que Dios salva a pecadores y santifica a su pueblo. Muchas veces yo me pregunto, ¿qué queremos lograr con asistir esporádicamente a la iglesia? ¿Qué pensamos que estamos logrando? Y como siempre digo, hermano, y lo voy a repetir una vez más, la causa fundamental por la cual muchos llamados creyentes asisten irregularmente a la iglesia o esporádicamente, nunca es, lo voy a repetir, hermano, porque yo quiero tener mi conciencia tranquila delante de Dios, nunca es porque no tienen tiempo. La razón fundamental por la cual muchos asisten esporádicamente a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios, es porque creen que haciendo esto o cumpliendo con este rito van a satisfacer, van a contentar a Dios.
No puedo, fui el mes pasado fui a la iglesia, eso fue todo lo que te pude dar, Dios. Espero que tú estés contento. Me acordé de ti. Otra razón por la cual muchos llamados creyentes no vienen a la iglesia regularmente es porque no pueden ver, están ciegos espiritualmente y no pueden ver la necesidad que tienen de Cristo. Evidentemente, si tú no puedes ver cuánto tú necesitas a Cristo, tú no vas a valorar, no vas a priorizar el congregarte y escuchar la palabra de Cristo, porque a través de la palabra de Cristo, a través de la predicación, Dios alimenta a su pueblo de Cristo. Si tú no tienes necesidad, evidentemente tú no vas a venir a la iglesia. Nunca es porque no tenemos tiempo o por mi amada iglesia. Cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros queremos alcanzar algo, cuando nosotros pensamos que necesitamos algo, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para alcanzar lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el rito de asistir a la iglesia esporádicamente no te va a salvar. Eso no te va a preparar, no te va a capacitar para presentarte delante de Dios con una conciencia limpia. Solamente uniendo tu vida a Cristo por la fe, se te otorgará perdón de pecado y amplia entrada en el reino de Dios. Y esto debe llamarnos a la autoexaminación a cada uno de nosotros. Mi amada iglesia, tú y yo necesitamos venir a Cristo en esta mañana y confiar plenamente en Él. Otro rito en el cual muchos de nosotros nos hemos auxiliado o nos hemos refugiado es en el rito de la religión sin compromiso. Oh, mi amada iglesia, muchos de nosotros andamos caminando todavía en la senda ancha. Muchos de nosotros, hermanos, todavía, incluso venimos regularmente a la iglesia, venimos todos los domingos a la iglesia, pero realmente no hay ningún compromiso con Cristo ni con su pueblo. Es fácil caminar por la ancha senda de la religión sin compromiso. Es fácil, hermanos, vestirnos del disfraz de religioso cada domingo, cada semana y vivir mi vida sin ningún compromiso con Cristo. Y es aquí la palabra de Cristo para todos aquellos que le siguen. El que quiera seguirme, el que quiere seguir a Cristo, dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Usted sabe, amados hermanos, por qué el cristianismo o el seguir a Cristo es llamado en la Biblia el camino angosto. Porque, amados hermanos, seguir a Cristo implica obediencia y sufrimiento por causa de Cristo. Y es ese sufrimiento y es esa obediencia a la que muchos hoy no están disponibles, no quieren abrazar. Y se refugian en el rito de esta religión vacía sin ningún tipo de compromiso. Oh, mi amada iglesia, hoy tú y yo necesitamos venir a Cristo. Hoy tú y yo necesitamos confiar plenamente en Él para nuestra salvación. Y si usted está aquí en esta mañana y usted no es cristiano, usted está fuera de Cristo, yo quiero decirte algo de parte de Dios basado en esta escritura. Nada de lo que tú puedas hacer te puede salvar. No hay ningún rito religioso que te pueda salvar. Solamente hay salvación en Cristo.
Y la única manera de tú poder beneficiarte de la suficiencia de la muerte de Cristo en tu favor es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tu pecado. Es por eso que en nombre de Cristo, como si Dios mismo hablase por medio de mí, si tú hoy estás aquí sin Cristo, si tú te has refugiado en el rito de asistir esporádicamente a la iglesia, si tú te has refugiado en el rito de la religión sin compromiso y te sientes cómodo o cómoda en ese rito, hoy en nombre de Cristo yo te llamo al arrepentimiento. Arrepiéntete, pecador, cree en Jesucristo y refúgiate en Él solamente para tu salvación. Y si tú te arrepientes y crees en Él, tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna, porque la muerte de Cristo en tu lugar fue suficiente. Fue suficiente para quitar tus pecados. Nada más, en ningún otro lugar, en ninguna otra persona hay salvación. Solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Ven a Cristo hoy. Hermanos, este punto que usted ve en pantalla es tan relevante para ti, para mí hoy, como lo fue para estos hermanos cuando se escribió esta carta. Porque como le dije hace un momento atrás, tú y yo tenemos la pecaminosa tendencia de alejarnos de Cristo por seguir ritos religiosos que no llevan a la vida, sino que llevan a la perdición. Y es por eso que hoy es necesario que tú entiendas que precisamente la insuficiencia de todos estos ritos anticipan y anticipaban la suficiencia del sacrificio de Cristo en tu lugar. Mira conmigo ahora, hermano, los versos. Vamos a leer nuevamente el verso 5 hasta el verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 5 al verso 10 dice: por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Lo segundo que quiero que veas conmigo en esta mañana, hermano, es que la suficiencia de la muerte de Cristo no solamente fue anticipada en la insuficiencia de los requerimientos de la ley, sino que también está enmarcada en la obediencia de Cristo. La suficiencia de la muerte de Cristo a favor nuestro está enmarcada en la obediencia de Cristo. Y esta es la verdad central de los versículos que acabamos de leer. Yo quiero que tú notes cómo el autor de los Hebreos describe los sacrificios y cómo Dios reaccionaba a estos sacrificios. Dice el verso 5, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice el texto? No has querido. Dice el verso 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Amados hermanos, el pueblo de Israel tenía un problema, y es que ellos ofrecían sacrificios a Dios, pero algo estaba pasando que Dios, dice la Biblia, Él se asqueó básicamente de los sacrificios que el pueblo le ofrecía.
Y aquí en este salmo, hermano, en este pasaje, el autor de los Hebreos está aplicando el salmo, hermano, el salmo 40 lo está aplicando a Cristo. O sea, en otras palabras, estos versos que acabamos de leer, el autor de los Hebreos toma el salmo 40 y lo interpreta a la luz de la persona y la obra de Cristo. Es como si él estuviera diciendo, el Salmo 40 es acerca de Cristo. Habló de la suficiencia de Cristo, la cual está enmarcada en la obediencia, en su obediencia. Mira conmigo por un momento, haz una marca aquí, en hebreo, porque vamos a regresar ahí. Pero mira conmigo el Salmo 40, versos 6 y 7. Libro de los Salmos, capítulo 40, versos 6 y 7. Amén. Mira conmigo, hermano, el versículo 6. Vamos a leer desde el verso 5 para que tengan un poquito de contexto de estos versos. Dice: muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Verso 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito, verso 8, en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Todos nosotros sabemos que este salmo fue escrito por el rey David, el cual era un tipo, una figura del verdadero rey que es Jesucristo. Cuando él menciona o escribe estos versos inspirados por el Espíritu Santo, está profetizando, está anunciando acerca de la obediencia perfecta, de la suficiencia del sacrificio de Cristo por nosotros, debido a la obediencia perfecta del Cordero de Dios. Y fíjate, hermano, como dice: sacrificio y ofrenda, verso 6, no has deseado. Hermano, estas son palabras fuertes. Dice: yo quiero que tú pienses por un momento en las implicaciones de estas palabras. Dios le estaba diciendo al pueblo: lo que yo no quiero, lo que tú me estás ofreciendo. No lo deseo, no me agrada. Y cuando nosotros leemos esta expresión, esto impone una pregunta en nuestra mente: ¿cómo es posible o por qué razón Dios le dice a su pueblo: esos sacrificios que tú estás ofreciendo no me agradan? La razón por la cual debemos preguntarnos esto es porque Dios mismo demandó del pueblo que el pueblo ofreciera estos sacrificios. Y ahora le dice: eso que estás ofreciendo no me agrada, no lo quiero. Hermano, ¿puedes tú sentir la profundidad, la seriedad de esa expresión? Es como que ahora, para ponerlo en términos modernos, es como que ahora nosotros vengamos al templo, cantemos, adoremos, ofrendemos, y Cristo mismo se apareciera aquí y te dijera: lo que tú me estás ofreciendo, yo no lo quiero. Yo no deseo lo que tú me estás dando. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Tú puedes ver la seriedad de estas palabras? Y por eso debemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Dios le dijo a su pueblo: lo que ustedes básicamente, estoy harto, cansado
de todos los sacrificios que ustedes dan. No los quiero más. ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? Porque los sacrificios, amados hermanos, que el pueblo ofrecía no podían producir en el pecador la obediencia requerida por la justicia de Dios. Esa era la razón fundamental por la cual Dios le dijo al pueblo: lo que ustedes ofrecen ya no lo quiero más. Porque esos sacrificios no podían, hermanos, producir en el pecador la obediencia que Dios requería. Porque las palabras del salmista en este salmo, en el Salmo 40, versos 6 y 7, hermano, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está tomando, hermano, las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Samuel. Y mira lo que Dios le dijo al pueblo por medio del profeta Samuel. Vamos a ir al primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Amén. Dios aquí está hablando específicamente al rey Saúl. Y mira lo que Dios le dice a Saúl. Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amados hermanos, la rebelión del rey Saúl ilustraba con creces la rebelión de la nación de Israel y el estado espiritual de la nación de Israel. Y Dios los confronta y le hace la pregunta: ¿Dios se complace en sacrificio y holocausto? Y dice, hermano, el texto: he aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. Piensa conmigo por un momento en estas palabras. Cuando Dios le dice esto a Saúl por medio del profeta Samuel, lo confronta con la hipocresía de su religiosidad. Y básicamente le está diciendo: lo que tú estás ofreciendo, yo no lo quiero. Porque Dios se complace en ¿qué, hermano? En la obediencia a su palabra. Y esta obediencia, ningún sacrificio lo podía producir en el pecador. Por eso, amados hermanos, Cristo vino al mundo. Y Él, hermano, tomó nuestro lugar. Dice el sacrificio y ofrenda, como veíamos en Hebreos capítulo 10, sacrificio y ofrenda no has querido. Y dice Jesucristo: mas me preparaste de cosa un cuerpo. Y he aquí vengo para hacer tu voluntad. Vamos a ir nuevamente a Hebreos capítulo 10, porque yo quiero que tú veas en el texto la relación que hay entre la obediencia de Cristo y la suficiencia de su sacrificio. Vamos a volver a Hebreos. Una vez ya vimos el contexto de estos versículos. Mira ahora, hermano, la relación que el autor de los Hebreos hace entre la obediencia de Cristo. Dice el verso 5: por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ahí se está refiriendo, hermano, a la encarnación del Señor Jesucristo. Dice el verso 6: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí.
para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Que Él se ofreciera a sí mismo por nuestros pecados. Y Cristo, hermano, humildemente, Él por obediencia a su Padre, se humilló a sí mismo, tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre, habitó entre nosotros y humildemente se sometió a la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad implicaba que Él iba a morir y a sufrir en la cruz del Calvario. Pero Él fue obediente al Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Mira el verso 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido, una vez más, hermano, para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que Él quita? Los requerimientos de la ley, los antiguos sacrificios, porque estos sacrificios no podían salvar, y ahora Él viene a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que Él mismo fuese el sacrificio por nuestros pecados. Y Él humildemente dijo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Amados hermanos, y dice el verso 9, el verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados, consagrados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Tú sabes, hermano, por qué Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar. ¿Sabes por qué el sacrificio de Cristo satisfizo la demanda de la justicia de Dios? Porque el sacrificio de Cristo en nuestro lugar estaba impregnado de la obediencia perfecta de Cristo. Y esto tiene implicaciones para nosotros hoy también, hermanos. Yo creo que tú mires, hermano, cómo el profeta Isaías nos habla, nos enseña esta verdad. Mira conmigo por un momento Isaías capítulo 53, versos 6 al 8. Isaías 53, versos del 6 al 8. Amén. Isaías 53, verso del 6 al 8. Leamos la palabra del Señor, hermano, que dice así, de esta manera. Mira lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Verso 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Amados hermanos, estos versículos enmarcan el sacrificio de Cristo, precisamente en su obediencia perfecta al Padre. La única diferencia entre lo que Isaías dice aquí y lo que el autor de los Hebreos nos enseña es el lenguaje. Pero mira la obediencia de Cristo, cómo se pone de manifiesto aquí. Fue oprimido y afligido, verso 7, pero no abrió su boca.
Y esta es una expresión que habla de la obediencia pasiva de Jesucristo. Cuando hablamos de la obediencia, hermano, pasiva de Jesucristo, estamos hablando de ese aspecto de la obediencia perfecta de Cristo, en la cual Él, hermano, de una manera voluntaria y gozosa, se somete a la voluntad del Padre y ocupa el lugar de su pueblo, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Él no abrió su boca, Él no protestó, Él no se quejó. Él voluntariamente dijo: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Y porque su sacrificio, hermano, porque la muerte de Cristo, porque Él murió en obediencia a su Padre Celestial, es que el Padre acepta su sacrificio por nosotros. Porque Él murió en obediencia al Padre Celestial, es que con un solo sacrificio Él hizo perfecto, Él santificó a todos aquellos que por medio de Cristo se acercan a Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cuál es la implicación de esto para nuestras vidas? Cuando nosotros vemos en la Escritura que la obediencia, la suficiencia, hermano, de la muerte de Cristo en nuestro lugar, está enmarcada en la obediencia de Cristo. Cuando nosotros vemos en la Escritura que Cristo murió por obedecer a su Padre por causa de nuestro pecado, eso trae implicaciones para nosotros. Es un recordatorio para ti y para mí, amada iglesia, de que el amor a Dios no invalida su justicia y su ley. Muchas personas piensan que hoy Dios es amor, y porque Dios es amor, Dios va a invalidar su justicia, Dios va a invalidar su ley. No funciona así. Dios es amor y Dios es un Dios justo. ¿Y dónde nosotros vemos esto? ¿Cómo nosotros sabemos que el amor de Dios no invalida su justicia? Porque Cristo murió por obedecer la justicia del Padre. Nuestra otra implicación de esta verdad, hermano, para nosotros hoy, es que nuestra adoración y nuestro servicio a Dios es aceptado única y exclusivamente por Dios, porque nosotros lo ofrecemos por medio de Jesucristo. De la misma manera que su sacrificio fue aceptado por el Padre, porque estaba impregnado por su obediencia, es porque nosotros adoramos a Dios por medio de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el Hijo obediente de Dios. Es por esa razón que Dios acepta nuestra oración y nuestro servicio a Él. Pero también hay otra implicación importante para nosotros hoy, amados hermanos, porque Cristo fue obediente al Padre y Él obedeció con gozo. De la misma manera, tú y yo debemos, hermanos, someternos gozosamente a la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda que viene de parte de Dios por medio del Espíritu de Cristo. Solamente por medio de Cristo, solamente por medio de su Espíritu, tú y yo podemos obedecer perfectamente la ley de Dios. No, más bien progresivamente la ley del Señor. Oh, mi amada iglesia, quiero terminar con ustedes leyendo nuevamente Hebreos capítulo 10, pero ahora vamos a leer, hermano, los últimos versículos, los versículos, hermano, desde el 11 hasta el 18. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay pecados, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Mis amados hermanos, mira lo que Cristo logró. Mira lo que la obediencia de Cristo logró a nuestro favor. Dice el texto, hermano, verso 11. Ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando en el templo, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Por qué los sacerdotes tenían que ofrecer los mismos sacrificios? Porque estos sacrificios no podían perfeccionar, no podían producir la obediencia en el pecador que la ley de Dios requería. Por eso tenían que ofrecer una y otra vez los mismos sacrificios, los mismos sacrificios. Y el verso, mira el contraste en el verso 12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y esta es una expresión que el autor a los hebreos repite desde el primer capítulo. Lo viene diciendo. Cuando él dice, mira el contraste, hermano, entre el verso 11 y el verso 12. Los sacerdotes bajo el antiguo pacto, ¿qué tenían que hacer? Ofrecer muchas veces, continuamente, los mismos sacrificios. Los sacerdotes estaban de pie constantemente, ofreciendo sacrificio, pero vino Cristo, porque el Padre no se complació más en esos sacrificios, mas le preparó un cuerpo, y entrando en el mundo, el Hijo dice, yo he venido para hacer tu voluntad. Y como dice el autor de los Hebreos, en esa voluntad hemos sido santificados, hemos sido, hermanos, consagrados a Dios, porque por medio del sacrificio de Cristo hemos sido perfeccionados, hemos sido capacitados para poder acercarnos a Dios con una conciencia limpia de pecados. Y la evidencia de esto es que por su obediencia perfecta, al venir a este mundo y ocupar nuestro lugar y darse a sí mismo, el Padre aceptó su sacrificio, y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque ya no hay más sacrificio que hacer. Amén. Un sacrificio fue suficiente, porque este sacrificio estaba impregnado por la obediencia perfecta de Cristo. Ya no hay más nada que hacer. Ya Cristo no tiene más nada que hacer. Lo único que le queda a Cristo por hacer, ¿sabe qué cosa es? Regresar por su pueblo y juzgar a los pecadores. Y esto lo sabemos porque dice el texto, hermano, en el verso 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es una clara referencia a la segunda venida de Cristo. Lo único que necesita Cristo hacer, lo único que le queda por hacer, si se puede usar ese lenguaje, es regresar de nuevo. Él está sentado a la diestra del Padre, ya no hay más sacrificio que hacer. Un día regresará por nosotros y juzgará a todos aquellos que le han rechazado de este lado de la eternidad. Amados hermanos, mira el verso 15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Mi amada iglesia, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar fue suficiente para perfeccionarte. Y cómo Dios te perfeccionó, cómo Dios te capacitó para que pudieras acercarte a Él
con una conciencia limpia, es que Él aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar, y por medio de ese sacrificio Él te ha dado un nuevo corazón. Él te capacita para obedecer por la obediencia del Hijo perfecto de Dios. Él perdonó tu pecado y Él te capacita ahora para obedecer. Oh, cuán grandes beneficios hemos recibido de la muerte de Cristo. Hermano, cuando tú pienses en la muerte de Cristo, no pienses simplemente, oh, Cristo murió. Deleítate en la suficiencia de la muerte de Cristo en tu lugar. Amén. Ya no hay nada más que hacer. Amén. Él lo hizo todo, y por medio de Él tú y yo podemos vivir una vida que es agradable delante de su presencia. La muerte de Cristo es suficiente. Regocíjate, iglesia, y exalta al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar, vamos a responder a esta verdad cantando este canto que tenemos en pantalla. Vamos a adorar el nombre del Señor. Contempla a Dios.
rostro ahí donde estás. Pídele a Dios que Él te ayude a confiar y a descansar en la suficiencia del sacrificio de Cristo en tu lugar. Y si tú estás fuera de Cristo, pídele a Dios en esta tarde que tenga misericordia de ti y que te dé un nuevo corazón y que te dé fe para creer y que te guíe al arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. Su muerte en tu lugar es suficiente. Ningún rito te puede salvar, solamente Jesucristo. Padre, después de haber predicado tu palabra, quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú la apliques y la prosperes en el corazón de los niños, adolescentes y adultos, y que en cada uno de nosotros tú hagas tu voluntad así como la haces en el cielo. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz.